símbolo de pregunta. Si no queréis añadir una pregunta y en ese caso queréis escribir algo, pues no marquéis ese símbolo porque entonces al final aparecen muchas frases de las cuales, pues si no son preguntas no tiene ningún sentido. Hola Ana, bienvenida. Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Para ti también Muy bien. buenos días todavía, ¿no? Sí, todavía buenos días y con mucho calor aquí en Atenas. Pues mira. Pues aquí hace un pelín de fresquillo, aunque he Mm. escuchado que este año, esta semana, tendremos una ola de calor muy fuerte en España. Sí, sí, 40 sí, grados. 40 grados. Es la primera vez que viene tan pronto la ola de calor. El cambio climático parece. Eso, eso. Por aquí Sí, todavía no llega. sí, Ayer hacía fresquillo, vamos a ver hoy, pero sí. bueno. Yo estoy Bueno, en aquí Varsovia, como os mencioné anteriormente. Entonces todavía sí, tenemos 2 minutillos, ¿no? sí, 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 sí. Armando, una pregunta. Bueno, todavía no hemos empezado, pero luego si acaso lo repetimos, porque nos preguntan mucho sobre Aula 5, ¿sabes? Lo han anunciado para el segundo trimestre y me dice Evdokia que probablemente tú sabes más que ella. A ver, y vamos a tener aula 6 también. Ah, pero internacional. Sí, sí, aula Ah, internacional. Se llamará Aula C1 y que estará disponible a principios del año próximo. muy bien, Pues perfecto. Aula Internacional Plus 5 está pensada para el último trimestre del año. Es decir, Porque estamos hablando desde octubre, ah, noviembre, diciembre. en la página web pone el segundo trimestre o sea, ahora, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre pongo, tienes que tener en cuenta, es un momento en que está publicada y el momento en que llega Sí, sí, concretamente sí, a los países. sí, Entonces, sí. yo siempre, por eso es que te dije lo del segundo trimestre, Sí, sí, porque esto lo lo más pone seguro es que esté en difusión. disponible Sí, ujú, entre, bueno, agosto, septiembre, entre que se piden, se claro. envía al almacén y este tipo de cuestiones, pues creo Ujú, que puede demorarse. Pero en mi mm, opinión creo que puede ser posible. ujú, El evento más extremo es que esté disponible en octubre, mm, pero creo que podría estar disponible a finales de septiembre. Sé que la ujú. mayoría de los cursos comienzan propiamente en octubre, ¿no? Sí, En sí, vuestro sí. caso. Sí, sí, la mayoría son en octubre. Aquí. Ujú. Y De bueno, acuerdo. Aula 6 que sería lo nuevo, y bueno, no se llamará Aula 6 se llamará Aula C1, Sí. estará disponible a principios de año. Y que Finalmente lo han será, decidido. Bien. pues gracias. Sí. De acuerdo. Bueno, pues una duda general que hemos despejado, porque lo pregunta mucho la gente. Ujú. Pues yo creo que Bien. entonces podríamos ya empezar, ¿no? Sí, bueno, son las 12:30 en punto, yo creo que sí, ¿eh? Ujú. Entonces, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este encuentro. Nos encontramos la semana pasada. Ya manifesté en ese momento el gran gusto de poder estar con vosotros y vosotras. Pues lo mismo manifiesto en este momento. Muy contento de poder estar aquí. Una pena que no sea físicamente donde podamos tocarnos, sentirnos de una forma más tangible. Pero bueno, en fin. Em, Repito lo que mencioné antes sobre cuestiones técnicas relacionadas con la forma en que vamos a interactuar. Em, bueno, no puedo daros acceso a la cámara ni tampoco al micrófono, por lo tanto el medio de interacción será el chat. Esta vez no utilizaré una presentación interactiva, sino más bien que utilizaré el PowerPoint de siempre, porque lo que más me interesa es que conozcáis el método y no tanto, bueno, un espacio de un intercambio de información. Eh, Eso es en primer lugar. En segundo lugar, os recuerdo que en la parte inferior del chat tenéis un símbolo que es el símbolo de pregunta, que si se os ocurre alguna pregunta o tenéis alguna pregunta a lo largo de mi presentación, em, primero deberéis escribir la pregunta y luego pues hacer clic en ese símbolo. En el caso de que no sea una pregunta, pues no lo marquéis. Bueno, es decir, no hagáis clic en él porque al final, entonces, como dije antes, se pondrán muchas informaciones en el modo preguntas y respuestas que no serán propiamente preguntas. Pues bueno, nada, entonces empecemos y decidme por favor si podéis ver mi pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla?
Yo sí, supongo que los demás también, ¿no? Sí, sí, vale. Y podéis ver mi presentación, pues nada. El título ya lo veis, lo sabéis, que es Nos vemos hoy o por qué los últimos serán los primeros, una propuesta más digital, más audiovisual, más completa. Para mi presentación utilizaré principalmente el libro interactivo que está disponible en Campus Difusión. Pero os informo que 15 minutos antes de que termine mi presentación, se os va a poner un formulario para que lo completéis con vuestra información personal, concretamente, bueno, la dirección postal, porque a todos los participantes les vamos, y que estéis interesados claramente, os vamos a enviar una muestra gratuita de Nos vemos hoy. Y así tendréis la oportunidad de poder, bueno, eh, experimentarlo o conocerlo en ese modo romántico del papel. Y además, os recuerdo que a partir de, bueno, que vais a tener la oportunidad o tenéis ya la oportunidad de comprar el, el acceso a Campus Difusión y a su vez dentro de poco vamos a tener disponible lo que se llamaría una edición híbrida. ¿Y qué sería esta edición híbrida? Es decir, el libro del alumno con un código impreso dentro de él que le daría acceso a dicho curso. Y además os comento, pero no voy a ahondar mucho sobre esto, que dentro de poco vamos a tener una nueva plataforma. Vamos a hacer muchísimos cambios en campus, bueno, y vamos a cambiar la plataforma propiamente dicho. Pero bueno, eso será en el espacio de vacaciones, donde no habrá muchos cursos. Por ahora, os adelanto que la plataforma es mucho más diversa, permite mucho más acciones, permite además otro tipo de actividades, por lo que será una gran sorpresa que, como os comenté, estará disponible en unos meses. Entonces, pues esto que vamos a hacer hoy es una experiencia con Nos Vemos. Vamos a conocer esta nueva edición que tiene concretamente y algunos ejemplos sobre cómo trabajar con este curso, ¿vale? Para los que quizás lo saben, eh, pues en el caso de Nos Vemos Hoy, es un curso que, bueno, es una nueva edición de una antigua edición que se llamaba Nos Vemos y que a su vez es una edición internacional de un curso desarrollado por nuestra editorial matriz, es decir, CLET en Alemania. Fue desarrollado por el Departamento de Lenguas de nuestra oficina en Stuttgart y se enfocó principalmente para los estudiantes universitarios. Esta antigua edición, no sé si la recordáis, se veía de esta forma. Ya en su momento aportaba un elemento significativo desde el punto de vista del diseño de materiales porque incorporaba en los márgenes, como lo podéis ver aquí, en los márgenes del libro incorporaba una información relevante y necesaria para la realización de la actividad. Eh, Otra cosa interesante en cuanto a esa versión antigua de Nos Vemos y que nos señalaban los profesores era el ritmo. ¿Y qué significa esto del ritmo? Es que la presentación de los contenidos gramaticales y lexicales respondía a un criterio o a una forma de dosificación que yo le llamo pues paso a paso. Es decir, no es tanto desarrollar destrezas integradas, integrar muchas actividades en función de las destrezas, sino más bien actividades centradas en el proceso de comprensión de la lengua, es decir, en los contenidos. Esto y además que el proceso de programación respondía a un criterio de, bueno, nuestros estudiantes, ¿por qué estudian español? Porque quieren comunicarse claramente, ir a un país hispanohablante y poder comunicarse quizás en un ámbito lúdico o de descanso, como unas vacaciones, pero muchos de ellos también lo hacen porque necesitan obtener alguna certificación oficial. Bien sabéis que actualmente tanto en ningún examen eh, que tiene que ver con el español incluye la gramática y el léxico como una sección concreta, pero
dichos contenidos se evalúan a través del alcance y por medio de las diferentes destrezas. Por lo tanto, este libro, en ese sentido, considero que prepara muy bien para un examen oficial de idiomas. Entonces, el otro elemento importante de esa antigua edición era el contenido cultural. Y cuando hablo de contenido cultural es que no se centraba, fue uno de los libros que en su momento, pues podríamos decir que de manera, bueno, la palabra no sería justa, pero de manera bastante homogénea presentaba los contenidos culturales de los diferentes países de habla hispana. No concretamente o no centrado principalmente en España, sino también dedicando unidades enteras a situaciones muy particulares que se dan en los países de América Latina o incluso destacando algún elemento cultural dentro de alguna región o alguna comunidad autónoma en España. El otro elemento importante que incorporaba Nos Vemos, y no sé si lo recordáis, era la cuestión de el contenido cultural, perdón, el contenido gramatical. Estos contenidos gramaticales se enfocaban en base a las funciones comunicativas. Es decir, si por un lado estaba la comunicación con algunos ejemplos y algunas de estas funciones, y al lado, pues, el elemento gramatical que servía como componente para poder desarrollar esa función comunicativa. Entonces, partiendo de esta realidad, de esta edición antigua de Nos Vemos, pues consideramos, y muchos profesores nos lo pedían, una edición actualizada de Nos Vemos, entonces cuyo nombre es Nos Vemos Hoy. Y recargo lo de una edición actualizada, es decir, la forma o el modo en que se ha dosificado o desarrollado la unidad se mantiene, en gran medida hemos incorporado unos elementos que se adecúan y que son muy importantes a la realidad actual, y la realidad actual quiero decir en estos espacios híbridos de enseñanza que han llegado para quedarse, donde una parte de la clase o una parte del pack de clases se da en línea y otra parte es presencial. Entonces, no sé si vosotros y vosotras habéis tenido alguna experiencia con respecto a Nos Vemos, quiero decir, esta edición antigua. Eh, sí o no, si me lo podéis poner en el chat, es solo para conocer. ¿Conocéis esta edición antigua de Nos Vemos? Pues no. Pues entonces, de alguna forma, creo que esta experiencia con Nos Vemos hoy será mucho más, vamos a decir, fructífera. Porque bueno, no es lo mismo cuando ya conoces a alguien y tienes que darte cuenta que ha cambiado al hecho de que conoces a alguien por primera vez y bueno, estás abierto a todo. Entonces, bueno, Nicoleta he visto que sí que trabaja con esta edición antigua. Pues, ha trabajado. Pues Nicoleta, te aseguro que con esta nueva edición será mucho mejor. Entonces, continuamos. Esta edición de Nos Vemos Hoy es una edición que, bueno, que incorpora los mismos componentes de casi todos nuestros libros. Una edición para estudiantes, que sería el libro impreso, un cuaderno de ejercicios, y la edición anotada para docentes. Esta edición anotada para docentes, os recuerdo que está disponible en Campus Difusión. Más adelante os explicaré concretamente dónde y que podéis descargar de forma gratuita, es decir, el archivo PDF. Además, este libro incorpora, eh, bueno, en esta edición para docentes lo veis aquí, es las páginas del libro del alumno, más los comentarios en los márgenes. Y además, que veo que esta diapositiva me faltó, pues os comparto un momento en el campus. Voy al campus, os, que ya lo mencioné en aula, pero lo comento aquí también. En el caso de la versión interactiva de Nos Vemos, pues sobre aquí tenéis dos formas diferentes de poder utilizar el libro del alumno o el libro interactivo. Uno es en formato Flipbook,
o donde se ve de alguna forma el mismo libro del alumno. Y entonces en aquellos lugares donde se muestra el enunciado eh, como un flash, pues significa que la actividad es interactiva. Y a su vez tenéis un manual web. Este manual web es totalmente interactivo y donde se centra concretamente en la, digamos, en una actividad concreta y no propiamente en la doble página del libro. Lo recuerdo además que en esta edición manual web podéis tener todo, aquí lo tenéis dividido de acuerdo en este caso a las actividades o secciones. Aquí podéis ver la página, concretamente cómo se ve en el libro impreso, y a su vez tenéis la opción de abrir este libro, este formato flipbook que tenéis aquí, y además, pues para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, pues tenéis la opción de aumentar el tamaño de letra o incluso volverlo audible. Entonces, regreso a mi presentación. Eh, Tanto este libro interactivo, bueno, las dos versiones del libro interactivo están disponibles para aquellos que tengan una edición premium, es decir, un código premium o una cuenta premium de Campus Difusión. Entonces, vamos ahora a adentrarnos un poco en Nos vemos hoy y cómo se ve. Sí me gustaría recalcar que en la medida en que presente algún que otro contenido, o algún otro elemento del libro, voy a hacer algún comentario didáctico. Este comentario no aparece en mi presentación porque lo que me interesaba nada más mayoritariamente es que conocierais el manual y, bueno, vierais cómo se ve y cómo funciona. Si de alguna forma queréis tener acceso a la bibliografía relacionada con estos comentarios didácticos, pues me podéis escribir, al final aparecerá mi correo y yo se lo envío sin ningún problema. Entonces, aquí vamos a entrar en las ideas de Nos vemos hoy y cómo es concretamente. Lo primero es, y eso es importante, es, sabemos que de manera general las clases pues duran 90 minutos o 45 minutos y tienen una frecuencia de 2 horas o de 90 minutos, 1 hora a la semana, una cosa así. Entonces, la idea era poder hacer alguna secuencia breve y ágil de tal forma que pudiese adecuarse a estos tiempos. Eso es lo primero. Y lo segundo, también nos interesaba hacerlo de esta forma porque muchos profesores utilizan este curso para sus clases individuales. Y el formato de estas clases individuales se caracteriza por tener muchos elementos de comunicación y donde el contenido o el estudio del contenido se desarrolla propiamente por el estudiante. De ahí que buscábamos una secuencia didáctica que permitiese esa posibilidad. Hemos modificado o hemos añadido vídeos con actividades para antes y durante y después. Hemos añadido un nuevo apartado de fijación de léxico, os enseñaré cómo se ve, una sección de cultura centrada en un país de habla hispana y los itinerarios digitales integrados que se pueden utilizar como complemento. Estos elementos integrados, diría yo que es uno de los libros que más tiene integrado todos los componentes que están presentes en el campus. Un, un, comple- eh, un resumen de contenidos comunicativos y gramaticales que mantiene lo que se hizo antes y una unidad de repaso que es muy interesante porque se centra en el proceso de conciencia de la lengua, es decir, activar lo metalingüístico en el estudio de la lengua y el tratamiento de errores. Entonces, en el caso de los recursos digitales, pues aquí lo veis todo. Tenéis esos dos libros digitales que os mencioné antes, mucho más vídeos, muchas actividades corregibles. Tenéis además diferentes glosarios y según sé, en el caso concreto de Grecia también se va a desarrollar un glosario griego-español y además de todo el material asociado con lo didáctico, que bien sabéis que todos los profesores que tienen código premium pueden acceder. Entonces, a ver, dejadme buscar un momento. Entonces, a ver, porque quiero ver el chat. Entonces,
Seguimos aquí. Y me gustaría utilizar como ejemplo para presentaros todos estos componentes que anteriormente os hablé, la unidad 10. Una unidad 10 donde, como en muchos de nuestros libros, cada unidad comienza con una doble página. Esta doble página sirve para que el estudiante pueda activar el conocimiento previo que tiene sobre este tema y a su vez ayuda al estudiante a un poco encuadrar todas las acciones que va a realizar a lo largo de la unidad y prepararse mucho mejor. Es como le llamo yo el efecto Principito. No sé si habéis tenido la oportunidad de leeros El Principito, donde la Rosa le pregunta al pequeño príncipe a qué hora vas a venir y él le dice, ¿para qué? Porque desde antes de que llegues ahora yo me prepararé y soñaré con todos los momentos que vamos a tener juntos, ¿no? Es ese efecto de antelación que de alguna manera, bueno, si es algo positivo, claro, que de alguna manera activa toda esa energía dopaminérgica y a su vez ayuda en el proceso del aprendizaje. Entonces, eh, entonces, bueno, gracias Ana por responder a la pregunta. Bueno, En esta, la pregunta, perdón por interrumpir, que te manda María, la contestas al final porque es una pregunta dirigida a ti, parece, ¿no? Vale. vale, pues claro, Ujú. sí, De la acuerdo. contestaré al final. Pero bueno, ya he visto que has respondido alguna y muchas gracias. De nada. Entonces, pues nada, esta doble página, activación de conocimiento previo, encuadra permite el encuadre de las acciones que se van a hacer a lo largo de la unidad y a su vez, como he dicho antes, este efecto principito. Eh, Recalco, y esto es importante, es cuando dije que era una edición actualizada. ¿Y por qué? Porque nos hemos esforzado en tratar de integrar lo más posible la realidad de nuestros estudiantes, una realidad marcada por, bueno, por las redes sociales o por este mundo en línea. Por lo tanto, a lo largo del libro hay muchísimas actividades donde se incluyen las redes sociales, se integran los contenidos asociados con, perdón, las situaciones asociadas con la vida cotidiana del estudiante, se enfoca una forma diferente de ver la vida que en comparación con 15 o 20 años atrás, pues actualmente hay, digo, algunos espacios vitales que adquieren un nivel mayor en un escalafón vital, como puede ser la vida saludable, la posibilidad de poder integrar adecuadamente trabajo y ocio y otro tipo de cuestiones. Entonces, y aquí los contenidos los podéis ver, que son contenidos, como mencioné anteriormente, muy propios de esta acción de planes y a su vez, y ahí voy a entrar ahora, sí me gustaría haceros una pregunta sobre el hecho de integrar las redes sociales en clase. ¿Integráis las redes sociales en clase? Quiero decir, como una actividad posterior a la clase, de algún comentario escrito en Facebook o en otro lugar, o incorporáis alguna información que aparece en las redes sociales en vuestras clases? Es una pregunta. ¿Usáis las redes sociales en clase, sí o no? No mucho, solo videos didácticos, algunas veces sí. Vale, ¿y existe alguna forma en que utilizáis estas redes sociales? Bueno, algunos dicen que no. Porque una cosa es integrarla y otra cosa es si a ellos les gusta. Muchas veces, digamos, el estudiante más bien busca espacios de lingüísticos muy controlados y las redes sociales en sí mismas son bastante abiertas. Por lo tanto, le genera mucha ansiedad el hecho de utilizarlas en el espacio del aprendizaje. Entonces, eso también es otro elemento importante, hasta qué punto al estudiante eso le puede gustar. Y bueno, en el caso de Instagram, que bien sabéis que es la aplicación por excelencia para la
compartir imágenes y ese tipo de cuestiones, pues en el caso de esta unidad incorporamos concretamente cuentas de Instagram. Si os fijáis, todas las actividades, y eso lo señalaba al principio, responden a un criterio de todo paso a paso. Es decir, partimos de la experiencia previa, partimos de la información que la imagen puede transmitir, y este proceso lo repetimos en muchos casos a lo largo de la unidad, pero lo que destaco es que lo que se le pide al estudiante es una acción puntual concreta que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Aquí el proceso es mayoritariamente deductivo, es la mayoría de las actividades se centra en ese espacio de deducción y, como he dicho, partiendo de lo más simple a lo más complejo. Además, si os fijáis, y esto lo he recalcado aquí, como complemento a todos estos textos que aparecen en el libro, hemos integrado, incluso aunque estos textos sean cortos, una segunda opción o una opción complementaria, no segunda, perdón, que sería el texto mapeado. Este texto mapeado lo tenéis aquí concretamente y como veis son estos mensajes, en este caso de la primera, de estas dos primeras páginas. En el resto de la unidad aparece lo mismo. No importa si sea un texto, un artículo o un diálogo, siempre que aparezca un texto o siempre que aparece un texto, pues lo que hicimos fue desarrollar esta técnica de mapearlo. Y mapearlo significa que no sé si de alguna manera, gracias Alexandra, sí, que bien que lo utilicéis. Esta técnica lo único que hace es un poco, pues yo siempre digo, brindar eh, o guiar el proceso de la lectura. Y como en todos nuestros, bueno, en todos estos, eh, hay todas estas actividades donde aparece esta destreza, pues se marcan tres elementos: los conectores, algunos centrados propiamente con la cohesión del texto, que serían los conectores, marcadores y construcciones. Algunos otros centrados más bien en la cuestión de los contenidos, que serían las combinaciones y colocaciones, o verbos y expresiones con preposiciones. Ahora, en esta primera actividad, el estudiante lo que tiene es lo que hace es una toma de contacto. Toma de contacto que se apoya a través del texto mapeado. Texto mapeado que permite de alguna forma ya integrar la gramática y el léxico dentro de la misma destreza. Ahora, en el caso de la actividad 2, aquí por ejemplo, ya se pide, o en este caso se pide al estudiante que desarrolle una producción muy controlada, eh, relacionada con actividades de tiempo libre que ya de alguna manera conoce. Eh, y además, en la actividad 3, pues se comparten dichas actividades. Estas dos primeras páginas se caracterizan por tener actividades muy simples, sencillitas, que ayuden al estudiante a sentirse a gusto, que de alguna manera él vea que el proceso de aprendizaje se desarrolla de forma fluida y que a su vez influya en lo que ya mencioné antes, en esta energía dopaminérgica que activa o mejora el proceso de memorización. Entonces, aquí empezamos concretamente ya a introducirnos en el proceso de desarrollar muchísimo más el texto, perdón, el tema. Os destaco o señalo además que en el caso de nos vemos ahí, la secuenciación es continuada, es decir, no existen secciones, por decirlo de alguna forma, muy marcadas, sino que el proceso de presentación de todos los contenidos o las funciones comunicativas de la unidad se realiza desde esa metodología paso a paso y seguida una detrás de la otra. Cabe destacar que siempre que aparece una actividad a la derecha o en una columna tenéis integrado
un contenido gramatical o lexical que es de vital importancia para la realización de la actividad. Esto se ha desarrollado teniendo en cuenta las propuestas del andamiaje didáctico de Brunner, que más bien tiene que ver con esos niveles de ayuda que se pueden propiciar o brindar al estudiante para que pueda desarrollar la tarea de forma adecuada y con el menor grado de ansiedad posible. Entonces, en este caso, esta primera actividad, el estudiante va a escuchar los planes. Claramente, a la hora de hablar de planes, una de las estructuras más utilizada es el ir más infinitivo sobre cosas que se van a hacer y por lo tanto ponemos ya directamente la conjugación de dicha estructura para que el estudiante pueda comprender el texto o en este caso la audición de una forma más adecuada. Aquí veis la actividad. Es escuchar, responder a las preguntas, que es algo muy concreto, y el apoyo visual relacionado con la gramática y después una producción. Entonces, la actividad de producción también incorpora, y eso es importante que lo destaque, este apoyo gramatical o, en este caso, gramatical, pero puede ser lexical, que permite al estudiante poder producir adecuadamente. Yo sé que para algunos puede ser quizás un poco apresurado de que, bueno, escuchan una audición, se presenta la estructura y ya de paso la producen o la utilizan en la producción, pero desde el punto de vista de, bueno, de lo complejo de la estructura, en mi opinión solo sería, en este caso, la cuestión de que es un verbo irregular, pero al poner el verbo o la conjugación verbal completa como apoyo visual, pues el proceso o lo complejo de la acción, pues se diluye. Aquí, concretamente, y aquí retomo lo que mencionaba antes de las redes sociales, que perfectamente se puede hacer una actividad en Instagram con esto, donde se puede escribir un post con un pie de foto, se comentan las acciones que se han hecho y que además se utilice esta estructura de ir más infinitivo. Entonces, el tiempo no me lo permite mucho, pero y sí me gustaría, si me podéis decir si este tipo de actividad os atrevéis a hacer en vuestras clases, ¿vale? Si es posible. Si me podéis escribir en el chat, sí o no. Y si los estudiantes vuestros también están dispuestos o se disponen para hacerlo. Porque, como señalaba antes, muchas veces no. Pues alguien cambia, les dice que no, alguien menciona que cambia la estructura gramatical. Bueno, en este caso es que has realizado. Tienes razón. En ese caso, ahí debería haber puesto qué planes vais a realizar este fin de semana. Muchas gracias, Beatriz, por la eh, aclaración, aunque concretamente podría también utilizarse como complemento. Es decir, aquí se habla de lo que se va a hacer y en la clase anterior, pues, en Instagram pueden escribir lo que han hecho concretamente. Entonces, pero muchas gracias, Beatriz. Otra opción, aquí podéis usar el Padlet. Todas estas opciones las tenéis disponibles también a través de en Campus Difusión. Hay una sección concreta donde os dan algunas ideas sobre cómo utilizar cada una de estas aplicaciones. Pasamos a la página. Aquí nos centramos, y es lo que yo quería comentaros. En Nos vemos hoy, a diferencia de otros cursos nuestros, bueno, creo que es mejor que lo presente en el campus para no tener que estarme moviendo aquí. Si os fijáis, en Nos vemos hoy, eh, lo que permite la división de la unidad didáctica es la acción comunicativa o el lugar concretamente donde se va a realizar dicha acción. Puede ser un lugar, puede ser una, una situación. Bueno, aquí está la unidad 6, podría buscar la unidad 10. Mirad, si os fijáis, y si vamos a donde todas las actividades se centran concretamente en hablar de planes y en utilizar
esas estructuras para hablar de planes. Después en la próxima página hay una sección dedicada, no sección, pero diría una secuencia de actividades dedicadas a esta situación concreta de quedar en un restaurante. Después, en la próxima página, hay actividades dedicadas para hablar sobre ciertos determinados, eh, digamos, productos, en este caso gastronómicos, que estén asociados con algún país concreto. Después, en la próxima página, actividades o secuencia de actividades centradas en cómo debe comportarse una persona en un restaurante o a la hora de hacer un pedido. Y después, secciones particulares asociadas con una función concreta que comentaré después. Pero lo que divide en la unidad didáctica principalmente es las situaciones comunicativas que se va a enfrentar el estudiante que están relacionadas con el tema general de la unidad. Y en ese sentido, esto, como he dicho, permite una secuenciación mucho más fluida y mucho más, o más corta, y por lo tanto que se adecua mucho más al ámbito en el cual trabajamos. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Entonces, ahora sí me gustaría destacar de alguna forma los elementos que incorpora el libro que puede ayudar, en mi opinión, a desarrollar mucho mejor la clase. En este caso, por ejemplo, como veis, el apoyo que se brinda al estudiante es un apoyo relacionado con el léxico, pero sí me gustaría destacar eh, que para desarrollar dicho léxico, pues se pueden utilizar ciertos determinados vídeos que nosotros tenemos en el campus, vídeos que podéis pensar que están centrados principalmente para los niños, aunque no tan así, porque los adultos los disfrutan, diría, muchísimo. Ahí en Campus Difusión tenéis una sección en vídeos que os enseñé ahora, que serían los LECs. Y si aquí estamos trabajando en restaurante, pues bien podríamos incorporar dentro de la clase el aprendizaje de dicho vocabulario haciendo uso de este vídeo. Aquí tenéis los LECs. Esto de los LECs, yo no sé, y es una pregunta que quiero haceros, es si vosotros conocéis estos LECs y si lo utilizáis en vuestras clases. ¿Los utilizáis? Ah, no lo conocéis. Vale. Pues esto de los LECs eh, es un vídeo. No sé si los podéis ver. ¿Estáis viendo los LECs ahora? Ana, ¿me puedes decir si se ve? Sí, sí se ve. Vale, Ujú. gracias. Pues aquí en los LECs está desarrollado en un estilo de juego. Eh, y es que estos dos chicos van moviéndose por un ámbito, en este caso el restaurante, y se va presentando los los diferentes elementos que aparecen, en este caso en el restaurante. Hay un vídeo rotulado y hay un vídeo que no está rotulado. Este rotulado es donde se presenta el vocabulario y el otro es donde se ponen huecos en las palabras y el estudiante tiene que decir la palabra concretamente. Y como veis, en la medida en que aparecen las palabras se van sumando puntos en la barra, pues la idea es esa, ese es el modo de juego. En la medida en que el estudiante sienta de que va diciendo correctamente la palabra, pues se van sumando puntos. ¿Vale? Entonces, vuelvo ahora a la presentación y es la pregunta si dejadme, porque ahora cuando os puse el vídeo dejó de compartirse la presentación. Podéis ver ahora la pantalla de mi presentación, ¿verdad? Ahora sí, Sí, vale. con los Entonces, LEDs. Ujú. se puede utilizar perfectamente los LECs para la introducción del léxico antes de, por ejemplo, centrarse en las cuestiones de escuchar el menú, eh, y desarrollar la actividad que ahí se plantea. Entonces, como ya destacaba anteriormente, siempre hay un apoyo en cada actividad, apoyo gramatical o de léxico, en este caso es de léxico, relacionado con lo que se está trabajando en dicha actividad.
Y además, cabe destacar que l- los diálogos, y eso lo señalo, en el libro interactivo, y vuelvo al libro interactivo, en el libro interactivo tenéis en todo momento disponible las transcripciones del audio. Si, por ejemplo, venimos aquí y buscamos este audio, aquí tenéis la transcripción que puede perfectamente ser útil para explicar algún elemento que para un estudiante no queda claro. ¿Vale? Entonces, volvemos a la presentación. A su vez, que eso lo comentaré después, estas audiciones que tenéis aquí incorporan, eh, en muchos casos, y eso lo comentaré después, algunas eh, alternativas enriquecidas con otras variantes lingüísticas de países hispanohablantes. Vuelvo aquí a esta secuencia. Como dije antes, primero es la conciencia de la lengua a través de los lex y la presentación del vocabulario, luego la escucha, la introducción a la situación, el apoyo visual relacionado con el vocabulario y al final una producción relacionada con esta situación. La secuencia se repite siempre así. Es presentación del contenido, relación de este contenido con alguna destreza de la lengua y después práctica de dicho contenido con apoyo o haciendo uso del apoyo visual en esta columna relacionado con algún elemento léxico o gramatical. Esta actividad perfectamente de pedir en el restaurante la tenéis con este apoyo que ya mencioné también en esta columna. Tenéis esto del semirrotulado que no lo voy a comentar, a enseñar ahora, pero sería, como he dicho, lo mismo, solo que no aparecen la palabra completa, sino huecos para que el estudiante la complete. Ahora, aquí ya posteriormente se termina la actividad con una representación, o sea, esta secuencia con una representación de estos, bueno, de esta situación de restaurante. Ahora, perfectamente, y esto se podría hacer al final de cada secuencia, se puede utilizar lo que presentamos en esta sección que sería más que palabras. Esta sección más que palabras aparece después de todas estas situaciones comunicativas que os comenté anteriormente. Dicha sección se centra propiamente en un aprendizaje del léxico, pero haciendo uso, diría, de combinaciones, colocaciones, pero también uso de los sentidos o uso de las inteligencias múltiples, por decirlo de alguna forma. La idea con esto es favorecer el proceso de memorización. No es lo mismo decirte que, por ejemplo, tal comida es salada, al hecho de que a lo mejor en la clase tú le das a probar esa comida concreta y el estudiante puede decir cuál es el sabor que está presente. Mientras mayor sea la incorporación de sentidos, gusto, olfato, áptico, entre otros, que se incorpora a la lección o al aprendizaje, pues sería mucho mejor. Aquí concretamente, eh, por ejemplo, se presenta el aprendizaje del léxico, pero asociado con colores, para aquellos que de alguna forma visualmente el hecho del color les permita ayudar. Como ya dije al principio, es una nueva sección. La idea está centrada en el vocabulario y esto perfectamente se podría hacer en una actividad en Zoom, como aquí la podéis ver, donde se puede poner perfectamente las comidas y el estudiante lo que tiene que hacer es escribir en la pizarra en Zoom o añadir esta palabra y en función del color. Bien, puede ser una actividad interactiva muy buena para la clase. Otro elemento aquí importante y que incorpora, nos vemos hoy, es la cuestión del vídeo. El vídeo incorpora situaciones comunicativas, yo diría, cotidianas, pero a su vez muy actuales, que se asocian eh, con las experiencias comunes que tienen
bueno, nuestros estudiantes. Pero otro elemento que nos ha interesado incorporar es la cuestión, eh, digamos, vamos a decir, lúdica o la cuestión así un poco mm, cómica no sería la palabra, pero sí bastante distendida de tal forma de que el estudiante disfrute viendo el vídeo y a su vez pues memorice mejor lo que en él se presenta. En este caso, en el vídeo del grupo de WhatsApp, siempre el tratamiento del vídeo responde a tres acciones generales, antes o momentos, antes de ver el vídeo, durante la visualización del vídeo o posterior a la visualización del vídeo. Las actividades centradas para esta introducción antes de, pues tienen que ver con poner al estudiante en situación. Y esta puesta en situación, pues casi siempre son preguntas o completamiento de frases o actividades bastante, vamos a decir, sencillas y centradas en la comunicación. Aquí en este caso es lo de WhatsApp, si tienes grupos, si alguna vez has abandonado alguno, cómo te has sentido, etcétera. Entonces, perfectamente esas actividades pueden dosificarse eh, en función de la cantidad de contenido que, que el estudiante puede producir o puede utilizar para su producción. Aquí, por ejemplo, hemos puesto esto de 3 palabras. Perfectamente, ¿qué desventajas tienen para ti 3 palabras? Y bueno, el corto no puedo, no es muy corto, es corto, pero no tan corto, pero lo recomiendo su visualización. Tenéis la posibilidad de verlo eh, concretamente en, voy a incorporarlo, a poner el enlace, lo podéis ver en YouTube, ahí lo podéis ver, creo yo, y perfectamente lo podéis disfrutar. Dura 3 minutos, pero como he dicho, no tengo mucho tiempo para verlo. Lo interesante es eh, el hecho del vídeo es que ellos quieren quedar, pero a la vez no quieren quedar. No os voy a contar mucho eh, para que no se rompa este elemento sorpresa, pero yo creo que os va a gustar por cómo termina, ¿vale? Por cómo termina la situación. Y he dicho, es bastante cómica, sinceramente. Entonces, en el caso del vídeo, las actividades que se hacen es para focalizar al estudiante en algún contenido que puede ser significativo para la posterior producción que va a realizar. No se trata de volver al estudiante un taquígrafo, de tener que estar escribiendo como un loco en todo momento todo lo que se está presentando. La idea principal es más bien que es una toma de conciencia de la lengua, toma de conciencia de la situación, que a su vez ayude a una posterior producción. Entonces, aquí tenéis la que no voy a responder, tenéis que verlo. Consigue su propósito. Bueno, yo vamos a eso los dejo abiertos. Y después de ver el vídeo es el hecho de, bueno, de una producción lingüística relacionada con la situación que ha aparecido ahí. En este caso tiene que ver con el uso de emoticones, de emoticonos, de si se envían mensajes de voces o no, si la gente te responde o no te responde, cómo reaccionas ante eso y ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, Calliope, por decirlo de que los vídeos son divertidos. Entonces, ya os digo, yo os recomiendo para que la podáis ver más adelante. Después vendría esto de las funciones comunicativas definidas que lo mencioné anteriormente y que ayuda al estudiante, que puede también ayudar al estudiante en el proceso de producción y la gramática en relación con estas funciones comunicativas. Cada 3 unidades tenéis la opción de tener una unidad de repaso que se llama mirador y en esta, como dije antes, como mencioné antes, esta unidad está pensada para lo metalingüístico en el aprendizaje de la lengua. Esto metalingüístico en algunas ideas para aprender a aprender, pero también en conciencia propia de la lengua a través de los errores.
estas propuestas del aprender a aprender están centradas en ideas sobre qué puede hacer el estudiante para mejorar su aprendizaje. No sé si y eso eh, es una pregunta para vosotros y vosotras, si consideráis efectivas estas propuestas para los estudiantes. Yo creo que eso también depende del estudiante. Si hay un estudiante más centrado en el proceso de, bueno, que no tiene con mucha experiencia en aprendizaje de lenguas y no ha desarrollado a lo largo del aprendizaje, pues esta estrategia creo que puede ser útil. Aquel estudiante que es muy analítico también, aquel que de alguna forma, pues busca comunicarse conscien- con la conciencia de cometer errores o no, pero no le importa cometerlo, lo que le interesa es que se entienda lo que está diciendo de manera general, pues a lo mejor este tipo de actividades no le resultan muy útiles. Y a su vez tenéis la terapia de errores, donde hemos hecho una batería de errores más comunes según el nivel de los estudiantes y el contenido que se está aprendiendo, pues hemos puesto algunos ejemplos de estos errores y cómo poder mejorar o concientizar eh, la forma correcta para que no se repita dicho error. Entonces, también aparece esto de los comportamientos interculturales y concretamente nos centramos no tanto en información wikipédica sobre Bolivia tiene tantos habitantes, la capital es tal, sino propiamente en el comportamiento saludar, presentar una disculpa, en qué momento decirlo, qué tratamiento darle a alguna persona concreta según su rol eh, o su estatus laboral y ese tipo de cuestiones. También eh, algunos detalles sobre las diferencias que se dan culturalmente hablando entre un país y otro. Entonces, de manera general también sí me gustaría recalcar eh, de que esta versión de Nos vemos, que bueno, la versión actual de Nos vemos hoy, considerando lo que habíamos hablado antes, tiene en cuenta lo que tenía la antigua, pero más enriquecida. Y estos son los elementos que incorpora la nueva, eh, la nueva edición. Y antes de terminar, también me gustaría destacar que dije que lo iba a señalar al final, y es que en Nos vemos hemos incorporado todo un apartado enriquecido relacionado con material complementario centrado en, como he dicho, en enriquecer la experiencia cultural del estudiante, pero también en permitirle poder utilizar algunas acciones que él normalmente hace para el aprendizaje de español. Actualmente, el consumo de podcasts en los estudiantes que forman parte de la generación Z, que son aquellos nacidos desde el año 1997 hasta el 2010 y que son los estudiantes que tenemos principalmente actualmente en nuestras clases, quiero decir jóvenes adultos, pues el consumo en estos estudiantes de podcast de la generación Z y de los estudiantes de Millennium, pues es alto y cada vez más aumenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se nos ocurrió fue, bueno, cómo poder integrar de alguna forma el uso de este tipo de materiales o de audios en la clase. Y lo que hicimos fue, pues, crear esta sección que sería el texto locutado, que no sé si tenéis la posibilidad, voy a ponerlo más grande para que lo podáis ver. Estos textos locutados que están aquí sería el mismo texto que tenéis presente de forma escrita, pues hemos creado siempre 4 versiones de cada texto en- en- de forma audible o de forma locutada. Las versiones son estas que aparecen aquí: Argentina, Colombia, España y México. Y la intención es esa, es enriquecer al estudiante con una variante diferente a la que mayormente conoce y a su vez permitirle al estudiante poder hacer uso del mismo texto como podcast, que puede escuchar de lo que se está hablando y a su vez eh, a través de este aprendizaje ecológico pueda favorecer su aprendizaje. A su vez, tenéis también otras opciones
de otras variantes de un mismo texto y lo que hemos hecho es poner la versión en diferentes, estoy buscando un ejemplo concreto para que lo podáis ver, es decir, un mismo texto, aquí está, bueno, no se va a ver, perdón. El mismo texto lo tenéis en diferentes versiones. Y cuando digo diferentes versiones, quiero decir tanto con una variante española como argentina, como mexicana, considerando las variantes que se dan en cada uno de, bueno, la forma particular de conjugar a lo mejor los verbos o de utilizar un léxico concreto. Entonces, que serían los textos alternativos que incorpora Nos vemos hoy. Además, tenéis la posibilidad de encontrar o ya integrada todas las actividades de cuaderno de actividades de tal forma de que lo podéis concretamente utilizar, bueno, en la clase como repaso si resulta que algún estudiante no ha podido o no ha entendido correctamente algún que otro contenido presentado en esa actividad. Entonces, pues en realidad eso era todo. Yo voy a responder ahora a las preguntas que me habéis hecho. Vamos a ver modo de preguntas y respuestas. Entonces, Armando, perdona, he escrito dos preguntas generales que se me han escapado como preguntas a ti, ¿eh? Un comentario sobre lo del uso de Instagram y otra cosa más que no tienes que contestar. Vale. vale, entonces Algunas al quisiera, principio, Pacho María, ¿verdad? mm, una es, entonces de hecho está más, voy a tratar de Las preguntas diferencias y con respuestas. Campus Sur, ¿verdad? Aquí está la primera pregunta de María y es, Ujú. ¿cuál es la diferencia primordial entre Nos vemos hoy y Campus Sur? A ver, bien sabéis que Campus Sur tiene dos versiones, una versión extensa que es A1-B1 en un libro y también tenéis otra versión que está dividida, A1, A2 y B1. La diferencia principal es que Nos vemos hoy es en una escala de en cuanto a los temas y la forma de presentar los contenidos. Nos vemos hoy es mucho más abarcador que Campus Sur. Nos vemos hoy responde a un estudiante no solo universitario, mientras que Campus Sur se centra principalmente en las situaciones, experiencias y, digamos, no diría vocabulario, pero situaciones y experiencias de un estudiante universitario. Campus Sur está centrado principalmente en el ámbito universitario, no digo solamente, pero principalmente, mientras que Nos vemos hoy responde a una visión mucho más, vamos a decir, global. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que Campus Sur incorpora o en su concepción incorpora el Flip Classroom o la clase invertida como un elemento importante para la realización de alguno de sus apartados. Mientras que en Nos vemos hoy, esta opción no es tácita, no está directamente presentada en el libro, mientras que en Nos vemos en Campus Sur sí está. De hecho, cada unidad didáctica empieza con este apartado, bueno, no solo al principio, sino en varios momentos de la unidad didáctica, aparece un apartado que se llama En casa para que el estudiante lo desarrolle allí. La otra diferencia en cuanto a Nos vemos y Campus Sur es en cuanto a la secuenciación de los contenidos en una unidad didáctica. En el caso de Campus Sur, la secuenciación responde más bien a la mayoría de estos currículums que están en los ámbitos universitarios, cuya carga lectiva o exigencia es mayor que a lo mejor se puede tener en una academia de lenguas, en una clase donde el estudiante que viene lo que le interesa es, como dije antes, comunicarse en un ámbito informal. Eh, n- yo diría también que Campus Sur incorpora muchísimo más el estudio de los contenidos gramaticales, es mucho más profundo en ese sentido que Nos vemos hoy, cuya presentación responde a lo comunicativo. Entonces, no sé si María ha respondido a tu pregunta, pero esas serían las diferencias principales. Entonces, ok. Vamos a otra pregunta de María.
y es, ¿hay elementos de Flip Classroom nos vemos hoy? Pues sí, ya más o menos te lo respondí antes, pero los vas a encontrar en la edición anotada para docentes. Ahí en la edición anotada para docentes, que la tenéis aquí, que lo mencioné antes, siempre que cuando entréis al libro, podéis venir, vamos a ver, es que tengo todos los libros. Nos vemos hoy, entráis aquí en otros recursos para docentes y aquí tenéis la No edición lo estamos adoptada viendo, para docentes. Armando, no lo Ah, estamos ¿no lo viendo. veis? ¿Puedes compartirlo? Sí, está la pregunta todavía de María. Gracias. Ahora Vuelvo atrás. ahora parece ¿Ahora lo que sí. veis? Sí, ahora sí, Sí. vemos el campus de difusión, sí. Pues entráis a campus, al campus, y aquí concretamente entráis al libro, otros recursos para docentes, edición adoptada para docentes. Aquí tenéis, entramos a la unidad 10, por ejemplo, descargáis el PDF, lo abrís y María, aquí al final tienes, bueno, aquí no la tenéis, pero hay también o existirán estos itinerarios asociados con el Flip Classroom, ¿vale? Pensaba que ya estaba, pero bueno, no estaba. Entonces, pero vais a tener las mismas sugerencias o propuestas relacionadas con aula. Bueno, no, quizás no en todas las unidades, pero vais a tener las mismas sugerencias asociadas con lo del Flip Classroom. También, si tienes tiempo a la hora de mirar el manual, en algunos casos te sugiere que alguna que otra actividad se pueda hacer como deberes o desde la modalidad de la clase invertida. Perdona, me pensaba que estaba, pero ya veo que no está esta opción de relacionada con lo del Flip Classroom. Entonces, yo te diría concretamente, María, que principalmente el curso que estaría o que integra mucho más esta visión de Flip Classroom es Campus Sur. Entonces vuelvo aquí a lo de las preguntas y sigo más adelante. Eh, bueno, aquí, a ver, a ver. Me gustaría saber por qué las actividades de cuaderno de actividades no siguen el orden de material. O sea, por ejemplo, primera actividad, primera unidad, nos vemos hoy, corresponde a las actividades 46 de cuaderno, como se hace en otros manuales. A ver, Calliope, aquí influyen muchísimos, hay muchas razones que puedo darte sobre esto. Una es, eh, bueno, una puede ser, y es la más vulgar de todas, una puede ser la cuestión de diseño, que a lo mejor no cabía una actividad y, o como fue concebida, no cabía en una página, o no era posible integrarla en combinación con otra, y por eso es que se cambiaba el orden. Por eso yo diría que es la explicación más vulgar. Pero eh, la idea nuestra era centrar concretamente las, las actividades en función de una acción concreta, dígase o comunicativa, en un objetivo concreto comunicativo o práctica de vocabulario o práctica de la forma de, bueno, de algún tiempo verbal, etcétera. De todas formas, no importa, creo yo, si me lo permites, desde el punto de vista de orden, porque si te fijas en Campus, tú tienes integrado de manera muy clara cuáles actividades responden a cada parte del libro y se indica de forma azul. Es decir, si entras concretamente al campus, de lo mismo en qué página sea, siempre en azul te indicamos cuáles son las actividades del cuaderno que puedes usar. Eso es una. Y dos, si no tienes acceso al campus, puedes utilizar la edición adoptada para docentes, donde siempre se indica cuáles son las actividades del cuaderno que puedes utilizar para practicar. Lo tienes aquí, ¿ves? Te indica concretamente qué actividades del cuaderno puedes utilizar ahí. Además,
otra cosa aquí. Vale. Yo creo que no hay nada, no hay preguntas más. Eh, bueno, lo del formulario. eh, No pues olvidéis nada, de llenar entonces, el formulario, perdón, Armando. Si queréis recibir la muestra gratuita, no lo olvidéis. ya os digo, mi objetivo principal era que conocierais el libro, que vierais las posibilidades que permite su uso y a su vez, pues que tuvierais la oportunidad de conocer todas bueno, los recursos complementarios que están añadidos en el campus para utilizar, eh, que se pueden utilizar, perdón, en la medida, si habéis elegido en vuestras clases, nos vemos hoy. Pues nada, yo os agradezco este tiempo, os agradezco esta oportunidad. Como siempre, bueno, lo dije en el encuentro anterior y lo repito ahora, os pongo mi correo electrónico. Si tenéis alguna duda, pregunta, opinión eh, relacionada con los materiales nuestros, eh, y me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Entonces os deseo un buen día, os deseo, porque a lo mejor no nos veremos a corto plazo. Sí. Muchas gracias, no sé cómo Gracias, pronunciar el nombre. Armando. Hay una señora que ha escrito ahí, Grisa, bueno, ¿verdad? Gerisa, pues Ujú, muchísimas gracias que os guste el manual. Y bueno, espero que nos encontremos pronto. Si no, os ujú. deseo unas buenas vacaciones y un buen verano, Un ¿vale? buen verano a todos. Nos Gracias, vemos, Armando. Gracias a nos todos vemos. los Chao, asistentes. Adiós. Adiós. adiós.